Buenas noches, gracias por venir, bienvenidos. Hoy vamos a tocar el tema la lucha por el dominio propio. El título para esta primera parte es Cuando sentimos que la vida se nos va de las manos. Introducción. Vivimos tiempos en los que muchas cosas parecen fuera de control. Emociones, relaciones, hábitos, pensamientos y decisiones. Y si somos honestos, todos enfrentamos alguna área de nuestra vida donde no tenemos dominio propio. Esta noche queremos hablar con el corazón abierto, reconociendo nuestra lucha interna, pero también creyendo que Dios no nos deja solos. El que Él quiere ayudarnos a recuperar el control desde adentro, empezando por nuestro espíritu. Ahora vamos a hablar en Proverbios 16:32, encontramos, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Estamos preguntándonos si hay algo en nuestra vida que esté fuera de control. Y aquí nos dice en Proverbios que mejor es el que tarda en airarse, en exacerbarse en este caso, que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, el que toma el control de su espíritu, que el que toma una ciudad. El que domina su espíritu es más fuerte que el que domina una ciudad. Hay personas que conquistan empresas, metas, proyectos, pero no pueden gobernarse a sí mismas. A veces podemos ser muy capaces hacia afuera, pero muy débiles hacia adentro. Dominio propio no significa tenerlo todo bajo control, sino ser guiados por el Espíritu en cada área, especialmente en aquellas donde solemos fallar, en el carácter, en el uso del dinero, en la lengua, en lo que hablamos, en la crítica, en la pereza o en nuestras pasiones ocultas inclusive. Este versículo nos enseña que una persona fuerte no es quien lo puede todo, sino quien sabe esperar, controlar su enojo y no actúa por impulso, para darnos la oportunidad de que el Espíritu Santo nos limpie y nosotros podamos hablar con ese dominio propio, pero ya en un pacto con el Señor. Dominarnos a nosotros mismos es una verdadera victoria espiritual. ¿Y cuál es el origen de la lucha? En Gálatas 5:17 encontramos, porque porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. La lucha por el dominio propio no es solo emocional, sino espiritual. Nuestra carne quiere una cosa, el Espíritu de Dios quiere otra. Y cuando no estamos caminando en obediencia, se produce un tira y afloja. Queremos agradar a Dios, pero terminamos haciendo todo lo contrario. Eso genera ansiedad, tristeza, culpa y un falso sentido de paz, porque nos ponemos una careta carnal haciéndonos creer a nosotros mismos que va todo bien, que todo está bien. Alguien nos pregunta, ¿cómo está todo? Sí, todo bien. Y creemos, porque estamos haciendo las cosas en nuestras propias fuerzas, que todo va caminando bien. Pero no hemos puesto nuestro negocio, no hemos puesto nuestro trabajo, no hemos puesto nuestro día a día y lo hemos entregado al Señor para que cada paso que demos sea con Él. Y cuando no es así, entonces cada paso que damos se va volviendo más como fricción, como que vamos cogiendo más peso sobre nosotros porque no estamos caminando con Dios. Pero con el Señor caminamos ligero, es ligera la carga. Es como si Él nos pusiera alas para que cada paso que demos fuera más despacio, fuera más ligero, o sea, como si estuviéramos casi como volando, porque estamos caminando con Él. Pero para eso tenemos que estar comunicados con Él en oración. El estar comunicados con Él en oración, vamos a poder saber lo que Él nos está pidiendo y en consecuencia obedecer lo que Él nos diga y luego hacer lo que Él nos está pidiendo, ¿verdad? Para el Señor, pero el Señor quiere que tengamos una vida en armonía con Él. No una religiosidad vacía, sino un corazón rendido que diga, Señor, estoy luchando, pero no quiero seguir igual. Ayúdame a vivir controlado por tu espíritu. En la parte 3, que es la última parte que me toca, dice, ¿qué fruto produce el espíritu cuando le dejamos gobernar? Cuando le permitimos a Dios que trabaje directamente con nosotros.
En Gálatas 5, 22, 23, Pablo dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y siempre tocamos este punto, que son los frutos del Espíritu Santo, pero en este tema nos estamos centrando en el dominio propio, que es el último, la templanza, y es un fruto del Espíritu Santo. O sea, es como que tú tienes un arbolito que tiene la savia, ¿no? Que es el Espíritu Santo, que tiene la rama, que somos nosotros, y los frutos del Espíritu, que son todos estos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Como dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Pero templanza, que es el dominio propio, que es el que nos atañe ahora, solamente se logra cuando nosotros nos rendimos a Dios, no a través de una lucha. El dominio propio, la templanza, es un fruto, no una imposición externa. Dice Pablo en su lectura, en Gálatas también, que no debemos luchar por los frutos. Simplemente los frutos van a venir. Cuando tú tienes un arbolito, si tú sabes que lo plantas bien, que le pones el abono correcto, que es un árbol de guanábana, va a dar guanábana, no va a dar limones. Pero para que dé guanábana, tú te tienes que asegurar que esté bien tratado. Lo mismo nosotros, para que nosotros tengamos estos frutos del Espíritu, nosotros tenemos que estar naturalmente con el Señor. Quiere decir que estamos diseñados ya en nuestro ADN espiritual para trabajar directamente con Él. No se trata de luchar, sino se trata de rendirnos a Él. Y cuando nos rendimos a Él, estos frutos van a ser consecuencia de, por sus frutos los conoceréis. Y nos conoceremos a nosotros mismos cuando sepamos que estamos en esa paz con el Señor. Eso significa que se produce cuando la savia del Espíritu fluye libremente en nosotros. No se trata de apretar los dientes y resistir, sino de rendirse a Dios y dejar que Él nos transforme desde adentro. Dios quiere que tengamos una vida equilibrada, pacífica, con pensamientos puros, con actitudes amables, sin esclavitudes emocionales ni carnales. Uno dirá, pero el mundo no es así, ¿cómo Dios me va a pedir? Esto es prácticamente ya estar en el cielo con Él. Pero Él nos promete en su palabra que Él puede traer el reino de los cielos aquí, antes de que nosotros dejemos nuestro cuerpo. Si nosotros le permitimos, simplemente vamos a hacer una transición de carne a espíritu directo y ya nos vamos con el Señor. Pero ya vamos a saber cómo vamos a estar viviendo. Y tenemos que permitirle al Señor tener esa experiencia aquí. Si hay algunas áreas de descontrol en nuestra vida, no debemos condenarnos, pero tampoco podemos ignorarlas, ¿ok? Llevarlas al Señor es lo más importante. Él quiere ayudarnos a cambiar desde el corazón, porque Dios no cambia, Dios siempre es el mismo. Dios nos va a hablar con amor, nos va a hablar desde su espíritu. Si nosotros estamos carnales, no vamos a hacer esa conexión con el Señor. Y para hacerlo tenemos que estar en el Espíritu de Dios, conectarnos con el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros y que le hemos permitido al Señor estar dentro de nosotros cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Vamos a cerrar esta primera parte con una oración. Señor nuestro, hoy venimos delante de ti como somos, personas que luchan, que a veces pierden la batalla del carácter, del ánimo, del deseo. No queremos seguir escondiendo lo que está fuera de control. Queremos que seas tú quien nos ayude a dominarnos desde adentro. Danos la fuerza para resistir la tentación, para decir no cuando antes decíamos sí. Enséñanos a gobernar nuestras palabras, nuestro temperamento, nuestras decisiones. No lo lograremos solos, Padre Santo. Por eso hoy clamamos, Espíritu Santo, llénanos y haz crecer en nosotros el fruto del dominio propio. Renunciamos a vivir por la carne, por lo que sentimos o por lo que nos conviene. Elegimos caminar en el Espíritu, paso a paso, con paciencia, sin máscaras. Sabemos que la lucha es diaria, pero tú estás con nosotros y eso nos da esperanza. Gracias, Señor, porque no nos juzgas, sino que nos formas. No nos condenas, sino que nos restauras.
Y aunque hoy no somos lo que quisiéramos, tampoco somos lo que éramos. Estamos en tus manos, Padre Santo, y ahí queremos permanecer. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y ahora para la segunda parte nos va a acompañar Sandra. Entonces seguimos con la lucha por el dominio propio. La clave es que nosotros debemos de pensar antes de actuar, porque según cómo actuemos nosotros vamos a tener consecuencias. Todas las decisiones son pequeñitas, pero cada pequeña decisión que tomamos va a traer consecuencias a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra salud, a nuestra economía. Por eso tenemos que decidir bien, aunque nos dé pena tal vez, alguien nos está pidiendo algo indebido y tenemos que decir no, tenemos que rechazar eso, que parece muy bueno, que todo el mundo lo hace, nadie nos va a señalar, pero nosotros sabemos que eso no va de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que decir no, ¿sí? Las personas escuchamos la palabra de Dios, muchos desde niños, desde muy pequeños, otros desde más grandes, pero escuchamos, pero no lo creemos. Solo no creemos la palabra de Dios y por eso que no obedecemos. No cambiamos. Muchas veces nuestra vida sigue igual y seguimos en un círculo vicioso, porque cuando viene la revelación de Dios, del Espíritu Santo, porque nuestro corazón ya está preparado, nos vemos enfrentados a la verdad. Y Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios que no nos oculta, Él siempre es verdad, siempre nos dice. Si nosotros estamos dispuestos pidiéndole, diciéndole que tenemos un problema grande, Él siempre va a acudir a nuestra ayuda. No es que, oh, yo estuve, yo le pedí, pero no hizo nada. Entonces, qué bien, sigo mi día. No, ahí nuevamente tenemos que insistir, nuevamente pedirle, Señor, revélanos, ¿qué estoy haciendo mal? Corrige mi camino. Y Dios se va a revelar, Dios no se va a quedar a los brazos cruzados, ¿sí? En 1 Corintios 9, 24, 27, voy a leer la traducción del lenguaje actual, dice: ustedes saben que en una carrera no todos ganarán el premio, sino uno solo, pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera, así que vivamos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacerlo todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito, al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Esta palabra va para todos nosotros. Ninguno estamos excluidos, todos somos seres humanos. Los curas, los pastores, todo el que conocemos que está en carne y hueso acá, tiene esta palabra. Y esta palabra no es para ver al vecino de al lado, a la vecina, al esposo, a la esposa y darnos de coditos o de pellizcos. No, porque este dominio propio, cada uno tenemos áreas en nuestra vida que debemos de corregir y que Dios nos está pidiendo que corrijamos eso, y el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos va a ayudar. No lo vamos a hacer solos porque el poder no lo tenemos. Nosotros debemos de rendirnos a Dios, decir, nosotros queremos con un corazón transparente y Dios va a recibir ese querer que tenemos y va a derramar sobre cada uno de nosotros el poder. Por ejemplo, yo he estado queriendo despertarme en las madrugadas para orar y no he podido. Ya voy bastante tiempo que no he podido. Y justo nos tocaba el dominio propio. Y algunos vieron que me demoré hoy en salir. Me fue un poco difícil y tuve que entrar antes de todo, en la tarde, entrar en adoración, ponerme yo bien, orar, pedirle a Dios para que rompa esas barreras que me están impidiendo yo en lo natural, en este caso, a poder despertarme y orar como sé que debo de orar a las cosas que el enemigo quiere ganar terreno, y uno sabe porque uno es muy intuitivo, uno ve y uno no quiere que el enemigo gane territorio, pero uno tiene que pararse firme, fuerte,
Y si no estamos con las armas, ¿cómo ganamos? Si el día se nos pasa tan rápido. De pronto hoy es martes y después domingo se nos hizo tarde, no avanzamos más y después lunes, martes y nuevamente. Y así se nos pasa el tiempo. Entonces, esta palabra es para todos. El dominio propio. ¿Qué me dijo a mí? El dominio propio es abstenerse. Como dijo Arturo, es la templanza. Si nosotros nos abstenemos, crucificamos nuestra carne, esto nos va a ayudar a que nosotros podamos obedecer a Dios. Este mundo nos ha acostumbrado a tener una vida muy simple. Todo lo tenemos más simple que otras temporadas, que otros siglos. Tenemos la lavadora, la secadora, todo. Si sacamos la ropa rapidito, lo hacemos así, ya ni planchamos. Entonces, las ollas automáticas que se apagan solas, diferentes cosas. Ahora está la IA, ¿no? La inteligencia artificial. Entonces, estamos mal acostumbrados, todo lo queremos rápido. Entonces, tenemos un problema con el dominio propio. Todos, los de todas las edades, estamos enfrentando un problema que cada vez es más grande. Entonces, nosotros tenemos que renunciar voluntariamente a la voluntad de nuestra carne. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer, nuestra carne quiere hacer cosas, nuestro espíritu otras. Nuestro espíritu nos dice, entra a orar, clama en las madrugadas, como cuando conociste al Señor, viste grandes milagros, te rescató, te libró de un accidente y tú lo sabes, pero está dormido. Andamos sonámbulos, dormidos, y eso es un peligro para nosotros los cristianos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ¿qué? Nosotros también tenemos que llevar una cruz, crucificar nuestra carne. ¿Qué podemos hacer? Dicen. Uno, por ejemplo, en Romanos 8:8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros si vivimos complaciendo a la carne, nosotros ¿qué vamos a cosechar? ¿Qué vamos a cegar? Corrupción. Nosotros si vivimos para el Espíritu, vamos a cosechar vida eterna. ¿Qué queremos? Como decía, cuando hay una carrera, ¿cómo nos preparamos? Todos lo sabemos, unos más que otros. Cuando hay una competencia, nos preparamos físicamente, escuchamos audios, leemos y todo. ¿Y con Dios? Cuando queremos ganar una batalla con nuestros hijos, con nuestras cosas propias de nosotros. Porque el martes aquí estamos felices, llegó el miércoles llegó el jueves, peor. El viernes no salimos ya. Entonces hay que ver cómo estamos. Entonces necesitamos un alimento espiritual constante, nosotros mismos investigar, comenzar por nosotros, no por nuestros hijos, no por el vecino, no por nuestra mejor amiga, sino por nosotros. Cada uno va a tener su salvación. Nosotros luego fuertes vamos a poder dar la palabra, ayudar a otros, pero primero fortalezcámonos nosotros. Es lo que necesitamos. Entonces, por ejemplo, podemos hacer ayuno y ahí vamos a controlar, vamos a crucificar nuestra carne para no comer en exceso, no estar obesos. Entonces, si no, también podemos guardar silencio para no hablar en exceso. Hay personas que hablan hasta encima de nosotros y todos comenzamos, sobre todo nosotros los latinos, y todos comenzamos a hablar ahí como 4 conversaciones a la vez, una encima de otra. Entonces no tenemos un dominio propio, no, es que nosotros queremos decir lo que nosotros se nos place. Y no va a ser la palabra de Dios, ¿no? Es lo que nuestro carácter quiere. No, Dios me hizo así. Dios no te hizo así. Nosotros nos excusamos. Entonces tenemos que crucificar nuestra carne. Otro ejemplo, por ejemplo, desear lo del prójimo. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Dios sabe lo que nos da. Ser agradecidos. ¿Qué más? Si trabajamos en exceso, descansemos en Dios, confiemos que Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Nos va a dar la sanidad, nos va a dar bendiciones en compartir con el otro. Hay que pedirle a Dios, nos agrande nuestra fe. ¿Sí? En Romanos 8:6 tenemos, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu
es vida y paz. Luego voy a leer Santiago 1 del 12 al 18. Dice, soportando las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, deseo, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, las tentaciones vienen por los deseos que nosotros tenemos. Muchas veces nos damos cuenta y somos conscientes de los deseos carnales que tenemos, pero otras veces no. Pero Dios nos habla hasta a través de los sueños. ¿No se han dado cuenta que a veces nuestra vida es de una forma y nuestros sueños son distintos? Y uno dice, ay, ¿qué importa? Es que solo soñé eso, yo no tengo la culpa. No es que tengas la culpa o no, sino Dios está demostrando cómo en el inconsciente quieres actuar porque dices, no, eso no fue real, fue un sueño. Pero Dios nos está mostrando en sueños qué es lo que debemos de corregir, en qué estamos blandos, qué cosa no quiere Él, por qué camino no debemos de ir. Es una advertencia de Él. Muchas veces no somos conscientes de eso. Y luego dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. No creamos, oh, no, es que yo nací con una estrella. Yo nací y me faltaron alas para volar, que si no estoy en el cielo no sé por qué. No, la clásica, yo soy bueno. No, ninguno somos buenos. Todos estamos aquí porque tenemos que guiarnos, seguir a Cristo. Tenemos pecado, tenemos carne, tenemos pasiones, las que debemos de crucificar. No nos engañemos. ¿Sí? Todos tenemos que corregirnos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, viene de Dios. Nosotros no podemos tener esas cosas buenas. Oh, se me ocurrió. No, eso es porque tú estás en oración y Dios te está poniendo eso. Te dice, ayuda a tu prójimo, ayuda a tu hermanito, haz así, haz así. Eso te lo dice Dios, esos buenos sentimientos. ¿El amor de quién viene? De Dios. ¿Por qué muchas personas no pueden amar al prójimo? Porque no están en comunión con Dios. Necesitamos, ¿no se dan cuenta que cuando dejamos de orar, no soportamos a la gente? Necesitamos orar. Y cuando vemos que no estamos, pues, oremos más, porque claro, el pecado también se va a ver y no debemos de amar al mundo, debemos de amar a Dios, sin temer de que seamos juzgados, sin temer que seamos, nos van a hacer un lado. O mucha gente joven dice, no, es que nos van a apartar, ahora nosotros somos los raros. Entonces, no pensemos tanto en los demás, en las redes, en lo que piensan, en el aparentar, sino que Dios quiere de nosotros. Dios sabe qué dones nos ha dado, que están dormidos y tal vez por no tener dominio propio nos estamos perdiendo de bendiciones. Por eso resistid a las tentaciones, dice aquí. Hay que resistir, dice, resistid al diablo y él huirá. Pero si no nos paramos firmes, aunque sea el momento más fuerte que pasemos, caigan de rodillas y estemos ahí, pero firmes, porque si no, ¿cómo hacemos? Muchas personas dicen, sí, yo creo en Dios. Ah, no, no. La iglesia esa no, no la piso. La esta tampoco. La esta, no, no. Yo vengo a tu casa de oración, con eso me es suficiente. No. El Señor siempre nos va a pedir más de nosotros. Nos va a pedir, sí, el domingo, acércate a la iglesia donde den la palabra de Dios, escucha.
escucha un audio, ora los salmos, consíguete una Biblia, lee los salmos. Cuando crees que todo está mal, un día en tinieblas, lee los proverbios, lee los salmos, tú mismo. Esa ya es nuestra responsabilidad en nosotros, ¿no? No echemos la culpa a que otros nos mienten. Luego, lo último ya, 1 de Pedro 1, 13, 19 voy a leer. Dice, llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin aceptación de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué quiere decir? Que nuestro Padre Celestial mandó a su Hijo amado y por la muerte en cruz nos salvó a nosotros, nos salvó del pecado, es decir, de la muerte, de una segunda muerte, porque todos de este mundo nos vamos a ir en algún momento y para eso debemos estar preparados. Pero cuando todos resuciten y llegue el juicio, y dice, ¿no? Uno se salvará, el otro no. Nosotros no vamos a querer ser el otro. Entonces no desperdiciemos nuestra vida viendo al otro que no sabemos realmente cómo está su corazón. Pensemos primero en nosotros, nuestra salvación. Cada uno vino al mundo solito. Entonces pensemos en nuestra salvación. Ninguno tenemos la vida comprada. Y como dice, estamos llamados a sed santos porque yo soy santo. Nuestro modelo no es nadie de las redes, nadie, ningún empresario grande, ni ningún presidente, ni nada. Nuestro modelo es Jesús, que ya venció a este mundo. Entonces seamos conscientes a eso, ¿sí? Porque ya fuimos comprados y a precio de sangre. Entonces, esta es la advertencia para cada uno de nosotros, los que ya hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Vamos a terminar con una oración. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, nos dé fuerza, mi Dios. Quites todo dolor, quites todo temor, Señor, y que creamos en tu palabra, porque tú eres verdad, Señor, la verdad que nunca falla. Haz que nos podamos agarrar fuertes de ti, Señor. Haznos valientes, Señor, para enfrentar a nuestra carne, Señor, a crucificarla como tú crucificaste tu carne, mi Dios. Gracias te damos, oh Señor, porque tú eres bueno y fiel. Haznos, Señor, llegar a la victoria, mi Dios, para tener esa vida eterna contigo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.